Buenos días, muchachos, un saludo muy especial para todos mis clientes, mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Hoy, como a eso de las 8:30, 9 de la mañana, me escribe un compañero. Él es un cliente con el cual tengo ya relacionándome como unos 4 o 5 años. Él es de Alicante, España, pero tiene un primo en Zaragoza. Él me escribe en la mañana y me dice: padrino, yo haciendo conjuntamente con mi primo una relación de cuentas aproximada a la cantidad de otorgamientos de menga que le hemos dado nosotros a sus enfumbes, ha sido aproximadamente entre 35 y 38 veces. Muchas de esas veces que le hemos dado menga a sus enfumbes ha sido para agradecer, no para pedir. Entonces mi primo me hace la siguiente pregunta y me queda en la mente: ¿por qué no le preguntas a nuestro padrino Carvajal si es preferible que le sigamos dando menga a las entidades de él para agradecer, o por qué no mejor para pedir? Porque yo considero que la menga que se da para agradecer la estamos como que perdiendo, mientras que sería preferible en cada otorgamiento de menga dar menga para pedir. Pídele por favor que nos haga un video. Saludos desde España, se le quiere mucho a él y a toda su familia. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Es una pregunta interesante y les voy a decir por qué. Hay un dicho muy común por allí en redes sociales, que uno lo ve mucho en televisión, que dice: es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eso se ve mucho en lo que llaman seguros, el seguro de vida. Es preferible tener un seguro de vida, tenerlo y no necesitarlo, que de repente llegar a necesitar un seguro de vida y no tenerlo. ¿Qué quiero decir con esto? En mis años de vida, de experiencia, trabajando estos asuntos religiosos, yo me he podido dar cuenta cuando uno le da menga a las entidades, sean enfumbes, sean entidades mayores, sean orichas, cuando uno le da menga a las entidades para pedir, esa menga al momento del otorgamiento se derramó sobre la entidad a la cual uno le va a pedir, y uno pidió una determinada petición. Ya esa menga, al ser otorgada y pedir, sea para uno como religioso, como cliente, ya la menga cumplió su efecto. La menga se otorgó en nombre de fulano de tal, y tanto ese oricha como ese enfumbe o esa entidad mayor a la cual esa menga se le dé fue para algo a cambio. En otras palabras, yo te estoy a ti dando menga y te pido esta petición. Ya se efectuó el trueque espiritual y material. Material por la parte de la menga y espiritual por la petición que va a ser otorgada. Ya esa menga no cumple más efecto, simple y llanamente se le dio para que esa petición X fuera llevada a efecto. Ahora bien, muchas veces otorgamos menga a nuestros orichas, a Eleguá, a nuestros guerreros, a Echú, o a los enfumbes, o a nuestro cuadro de entidades mayores o entidades oscuras, siempre para pedir. Cada vez que necesitamos algo, le enviamos los derechos al padrino, al mayor, al tata, al babalao, para pedir. Necesito algo, llamo a mi padrino, le envío tanto, consigue el animal, se otorga y pido. Y hasta ahí. Pero cuando damos menga
para agradecer, esas entidades toman esa menga que se está otorgando en nombre mío para ellas o en nombre de mi cliente, y ellos agradecen ese otorgamiento de menga, pero hay que tomar en cuenta que no estamos pidiendo nada, pero sí la estamos otorgando. En el momento de otorgar menga sin pedir nada, es como un seguro de vida. Es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Por qué? Porque yo he podido experimentar con los años de experiencia que tengo, en donde yo generalmente, cada vez que puedo, compro un animal, por ejemplo un gallo para el leguá, un gallo para los echú, para los jimaguas, para los jimeyes, para los guerreros, un chivo para los enfumbes, un chivo, un gato, un perro para las entidades mayores. Y muchas veces yo aquí en privado mato en mi munanzo o en mi cuarto de los santos un determinado animal para agradecer toda la clase de bendiciones que esas entidades me dan a lo largo de mi vida. Y simple y llanamente lo doy por agradecimiento, no para pedir. Me he podido dar cuenta, con el paso de los años, que ocasionalmente en mi mente surge un deseo. Si yo pudiera conseguir esto, o si mis enfumes me dieran aquello, o si yo le pido a la igual que me dé esto, o si mis jimeyes me conceden esto, o si yo voy y le pido a mis guerreros aquello. Simple y llanamente lo pienso en mi mente. O si yo voy al cuarto donde tengo mi monanzo y le pido a mis enfumes esto, o si yo le pido a las entidades mayores tal o tal cosa, y simplemente lo pienso. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al pensarlo, no pasa generalmente un par de días en que eso que yo anteriormente pensé hace 2 días atrás se me dio, y yo no di menga, yo no subí al munanzo, yo no hablé con los santos, yo no hablé con los enfumbes, yo no hablé con las entidades mayores, ni tampoco compré animal. Me he podido dar cuenta con el paso de los años que eventualmente esa menga que nosotros otorgamos solamente por agradecer, no la estamos perdiendo. Es un seguro de vida espiritual que, como les digo, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Porque esos enfumbes o esas entidades mayores o esos orichas o esos santos toman esa menga como un homenaje, un acto de confianza, un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de cariño, de simpatía, de reciprocidad, en donde ese ser humano me está dando a mí, que soy la entidad, sangre y no me está pidiendo nada a cambio. ¿Cómo agradecer a las entidades esa menga que se da sin pedir? En que eventualmente, como nosotros somos seres mortales y caminamos por la vida, y los caminos de las entidades son misteriosos, no sabemos ni ustedes y yo en qué momento, en qué circunstancia o en qué lugar vamos a necesitar del apoyo de esas entidades o de una determinada bendición, o que se nos abran las puertas en un momento dado, en un lugar adecuado, una bendición específica que necesitamos, que nosotros no sabemos en el momento que la necesitamos, pero ya las entidades lo saben. Y gracias a esa menga que innumerables veces, así como hacen mis compañeros en España, me han enviado para ayudarle a las entidades menga en nombre de ellos sin pedir, pasa efectivamente lo siguiente, que en cualquier momento, por ejemplo, va a pasar un accidente, yo estoy con mis hijos o mi familia o mi esposa o solo, va a ocurrir un accidente y yo salgo bien librado de esa situación. Las entidades me protegieron gracias a esa menga que yo di hace tiempo atrás por agradecer, no para pedir. De repente
yo estoy transitando por un lugar donde me ha de caer una enfermedad mortal, un virus, un patógeno. Pasé por una parte donde yo me hubiera podido contagiar de una enfermedad. Yo no sabía que ese virus estaba allí. Mas sin embargo, las entidades me libraron de yo contagiarme. ¿Por qué? Por esa menga que di por agradecer y no para pedir. Como le pasó a una cliente mía que yo quiero mucho hace algunos años. Ella es de México, ella está actualmente en Estados Unidos. Ella es de Guanta, Monterrey. Ella iba con sus hijos en el coche y ella es muy habitual en que ella le dé menga, le dé gato, le dé chivos a las entidades, a los enfumes o a las entidades mayores. Y una vez ella me escribe: Tata, padrino, si supiera la que me pasó. Tuve un accidente en mi vehículo. Yo iba con mis hijos. El carro quedó completamente destortillado. Me manda una foto y eventualmente el carro, en el impacto, quedó donde si la persona que hubiera estado allí en el carro hubiera quedado destrozada. Y me dice mi clienta: gracias, padrino. Y yo: ¿por qué? Porque tus entidades me salvaron a mí y a mis hijos. Nada más unos pequeños moretones. Y mira cómo quedó el carro. El carro completamente destortillado en ese accidente. Y mi cliente y sus hijos se salvaron misteriosamente. ¿Por qué misteriosamente? Gracias a esa menga que en muchas ocasiones ella dio para agradecer y no para pedir. Eventualmente, para mis compañeros en España y para los que vean este video, cada vez que ustedes den menga por agradecer, tomen eso como un seguro de vida. Las entidades se lo guardan allí. Cada otorgamiento va haciendo peso. Cada otorgamiento va adentrándose en ese seguro de vida espiritual, en donde, como las entidades ven lo que ustedes y yo no podemos ver, ellas saben cosas a futuro que nosotros necesitamos tener. Y aún sin pedirlo, basta con pensarlo, esas entidades, sean las que fueren, nos lo van a dar. ¿Por qué? Porque esas entidades están en deuda con nosotros, gracias a esa menga que les hemos dado por agradecimiento y no para pedir. ¿Por qué? Porque la menga, al ser otorgada y al establecer en ese otorgamiento una o varias peticiones, ya esa menga cumple el efecto. Esa menga fue otorgada para que mis entidades, sean las que fueren, me ayuden con estas peticiones. Y esa menga cumplió su tarea. No hay más que hablar. La menga se dio y la entidad cumple. Pero la menga, cuando se da por agradecimiento, queda en el aire, queda pendiente, queda esa menga sobre las entidades que están constantemente custodiando, cuidando, velando, vigilando nuestra evolución física, económica y espiritual. Por ende, mis queridos amigos, esa menga que se da por agradecimiento no se está perdiendo, porque las entidades la guardan en ese baúl espiritual, en donde las entidades saben que aquel ser mortal nos ha dado tantas veces menga como ha podido y no nos ha pedido nada. Por ende, vamos a ayudarlo en este momento en que él lo necesita. Entonces las entidades saben cuándo y en qué momento yo voy a necesitar de ellas, sin necesidad de que ustedes pisen un munanzo, sin necesidad de que ustedes llamen al tata, o sin necesidad de que ustedes manden para un animal. Porque en ese momento, en esa circunstancia y en ese lugar y a esa hora, en donde las entidades sepan que ustedes necesitan de ellas, gracias a esa menga que se ha ido acumulando, que fue dada y otorgada para agradecer y no para pedir, las entidades toman inmediatamente acción y a ustedes se les abre esa puerta que para otros hubiera permanecido cerrada. Entonces es muy importante, muchachos. La menga jamás se pierde. La menga jamás se pierde. Y se lo digo por experiencia, porque en muchas ocasiones de mi vida he pensado cosas y con solamente pensarlas, ¿será que mañana subo y compro un chivo y subo al munanzo y hablo con los enfumes para ver si los enfumes me dan esto? Sin yo necesidad
Si yo tenía la necesidad de haber subido al Munanso y haber comprado el chivo, ya las entidades me dieron lo que yo pedí sin ningún tipo de otorgamiento. ¿Gracias a qué? A ese ahorro espiritual de esa serie de otorgamientos de Menga que yo en mi nombre le he dado a ellos por agradecimiento y no para pedir. Así que ténganlo en cuenta, muchachos. Saludos para España, se les quiere mucho. Y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.